8:04 de la mañana. Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les decía, se encuentra con nosotros Antonio Maldonado, abogado, por supuesto lo conocemos como ex procurador anticorrupción y muy conocedor de lo que debe ser el buen manejo pues, de lo jurídico en un caso como este. Ollanta y su esposa Nadine Heredia enfrentan ahora un pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal Germán Juárez, que viene investigando el caso de las, vamos a decirlo, irregularidades financieras de la pareja desde hace un buen tiempo. En el camino, el caso Odebrecht, que tenía que ver con Humala y Heredia, es decir, el presunto aporte de más de $3 millones de parte de esta empresa para la campaña del 2011, se incorpora a la investigación de Juárez. Y él finalmente está solicitando la detención preventiva. Antonio, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quería preguntar era informarle, porque claro, la detención preventiva ya se ha convertido en parte de nuestro argot diario, pero en realidad, en principio, es una figura excepcional. Correcto. ¿Cuándo se aplica una detención preventiva? Bueno, el nuevo Código Procesal Penal peruano establece supuestos muy claros para la imposición de una medida cautelar de carácter personal restrictiva que es muy rigurosa porque afecta a la libertad individual de una persona que aún no ha sido hallada culpable. Entonces, en estos supuestos, son tres básicamente, se establece el supuesto de la vinculación razonable de la persona con los hechos que se le imputan. El otro supuesto es el supuesto del peligro lo que se conoce como el peligro procesal. Y el tercer supuesto es el del pronóstico de la pena, que la persona podría ser condenada, en este caso, lo establece de 10 y 20 años, creo que es, ¿no? A una pena privativa superior a los 4 años. Superior a los 4 años, en este caso. De pena privativa de la libertad. Ahora, ¿todos estos elementos tienen que confluir para poder justificar la prisión preventiva o puede ser uno de estos? No, todos estos elementos deben confluir juntamente. Se dice copulativamente, es decir, no basta que se cumpla uno, sino que se deben cumplir los tres elementos que hemos mencionado. Ahora, el tema del peligro de fuga, del peligro procesal, se dice que serían los determinantes en una situación como esta. Bueno, es decir, se justifica que el señor pase su juicio oral adentro porque o va a entorpecer el proceso o puede fugar. Bueno, en el caso concreto que estamos comentando, que es esta investigación que se está conduciendo contra los señores Nadine Heredia y Ollanta Humala, ambas personas tenían diferentes medidas de restricción. Entiendo que la señora Heredia tenía una medida de comparecencia incluso restrictiva y el señor Humala tiene impedimento de salir del país. Entonces acá se trata de una variación de esa medida ya impuesta por una medida mucho más rigurosa, mucho más fuerte. O sea, los dos para adentro. O sea, de comparecencia a prisión preventiva. Y eso nos lleva a la necesidad de que el fiscal que ha solicitado esta medida pruebe en la audiencia de hoy que hay centralmente que pruebe que hay peligro procesal, lo que se denomina como peligro procesal. Y el peligro procesal tiene dos componentes esenciales. Tiene el componente del peligro de fuga y el componente de la obstaculización a la labor de la justicia. Pero sobre todo el peligro de fuga. Porque el tema de obstaculización entra también en la estrategia de defensa, ¿no? O sea, hay un tema de interpretación de lo que puede ser obstaculización en sí y el derecho del procesado, del investigado a defenderse. Bueno, ¿no? El investigado tiene claramente la garantía de no autoincriminarse en el juicio, pero eso no lo inhibe, no le posibilita que no pueda comparecer a todas las diligencias que se realicen durante el proceso. Entiendo yo es lo que ha venido haciendo Humala. Que entendemos es lo que ha venido realizando tanto la señora Heredia como el señor Humala. Yo entiendo que hay un reproche muy fuerte a la conducta de dos personas que como líderes en el país debieron honrar con el estándar ético más elevado una conducta ejemplar y por supuesto no estar inmersos en una investigación tan grave de esta naturaleza. Pero eso no es lo que se discute hoy día. Lo que se discute hoy día es si la conducta de estas personas configura
el estándar de peligro procesal y si este peligro procesal obstaculiza el proceso. En suma, es una audiencia no sobre el fondo del asunto, sino Exacto. sobre el comportamiento de estas personas y cómo esto puede afectar. No es una sentencia adelantada, en suma, ¿no? No podría serlo y no debería serlo. Pues ni siquiera ha comenzado el juicio oral. Según el documento del fiscal Juárez, el que presenta el juez Concepción Carhuancho, él dice que se incrementa exponencialmente el peligro de fuga. Hace un repaso de temas que ya conocemos, ¿no? El tema de la FAO, de la señora Heredia, que al final renunció a este puesto, pues después de un largo tira y afloje. El tema de los permisos, ¿no? Que Nadine Heredia en su momento le dio a su marido, ¿no? Y a una familiar también, que también los permisos de viaje y demás, y los poderes, que fueron también revocados, pero sobre todo se centra en este último episodio del viaje de las niñas, ¿no? Es un viaje que hace con la abuela, con la madre de Nadine Heredia, se supone que es un viaje de ida y vuelta y se supone que es un viaje de intercambio estudiantil. Sí, Me comentaba el abogado Wilfredo Pedraza que incluso lo han hecho las hijas de Barack Obama en su momento, ¿no? A una universidad de Chicago, en fin, y que hay un... Ahora, esto parece haber indignado especialmente o preocupado especialmente al fiscal Juárez porque además al conocerse la visita que hace al colegio, Humala presenta un habeas corpus contra el fiscal. ¿Cómo calibrar este evento en lo que sería la decisión que va a tener que tomar el juez esta mañana? En mi opinión, Enrique, si es que la figura del peligro procesal se sustenta en este hecho, me parece que es muy débil. Y esto me parece que puede ser fácilmente rebatido si, por ejemplo, los señores Humala Heredia traen a sus hijos de vuelta inmediatamente al Perú. Esto ya ocurrió en el caso en que el fiscal solicitó una medida similar contra la señora Heredia y la señora Heredia simplemente volvió al país, con lo cual desbarató la tesis del y finalmente renunció a la FAO, ¿no? Bueno, eso es de si renunció o no renunció. Bueno, ahí, la renunciaron, digamos, ya no le quedó una situación insostenible, eso es otro tema, digamos, eso es, aprovecho para decir, una vergüenza para la FAO que ha hecho eso, en fin, pero eso es otro asunto. Insistir en la materia. Exactamente, pero en este caso me parece que si ese es el argumento principal, yo creo que eso no luce bien. Hay una coima adicional que enuncia también el fiscal Juárez que se refiere a un hospital en Cusco. Sí, el 2.5. El 2.5%. Sí. A una coima presunta que habría recibido de OAS. Esto es durante el mandato del señor Acurio. Uno intuye, estando el señor Acurio detenido ahora, de repente no ha podido compartir información, pero el hecho es que no tenemos más detalles a partir del documento. Aparentemente se trata de una colaboración eficaz, pero que aparentemente, esta es información muy de fuera, por supuesto, yo no tengo forma de tener elementos de juicio más precisos, pero aparentemente no habría sido corroborada, con lo cual la posición del fiscal es aún más débil. Ahora, a los periodistas que hemos seguido el caso, nos quedan pocas dudas, digamos, del dinero que puede haber ingresado de Odebrecht. Según Pedraza, hay incongruencias entre las declaraciones de Odebrecht y de Jorge Barata, ¿no? Pero digamos que es muy comprometedora la información. Si esto se comprueba o si partimos del supuesto que es muy probable que ese dinero se haya recibido, lo otro que hay que definir y que yo creo que también seguramente pesará en la decisión del juez es la tipificación delictiva, porque para el fiscal, por supuesto, esta plata entra y termina una parte, al menos, en lo que es lavado de activos. Y hay otros cargos, ¿no? Pero digamos que lo de Odebrecht es lo más grave, ¿no? Y para la defensa de la pareja, esto tendría que verse bajo el prisma de la ley electoral por el principio de especialidad, ¿no? Y la ley electoral, pues, lo que sea aportes de campaña solo te va a castigar finalmente con sanciones administrativas. Esto también tendría que ser tomado en cuenta porque aquí también se define el tipo penal del que estamos hablando y que determinaría, digamos, si es que esta gente va al final a recibir una sentencia de cárcel o no. No, yo diría, Enrique, que centralmente lo que se va a valorar en esta audiencia es el tema de si la conducta de estas personas en el marco de una medida de comparecencia restrictiva o comparecencia, eso no lo tengo en claro, pero comparecencia por lo menos, ha configurado lo que la norma establece como indicios selectivos fundados. Es decir, se ha configurado una situación centralmente en el ámbito del peligro procesal con los dos componentes que hemos examinado
y si esto podría afectar el curso normal del proceso. El otro aspecto, el aspecto relativo a los delitos que se les imputan y cómo esto puede evolucionar en el proceso, eso se verá, a mi modo de ver, más adelante. Porque en ese caso estaría adelantando el juez algún tipo de criterio que no es el momento, digamos, no es el caso. De los tres elementos que hemos mencionado, diríamos que el más importante es este relativo al peligro procesal. Ahora, los delitos que se le imputan son lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Bueno, ahora puede entenderse cómo estos señores, más su partido de gobierno, nada hicieron para fortalecer el esquema de participación por vía de las elecciones en el Perú. Claro, con todos los antecedentes y con los hechos que ahora se están demostrando, claro, no tenían el menor interés en fortalecer este aspecto y por lo tanto era obvio que una ley electoral o las leyes electorales no iban a considerar delitos lo que debieran considerarse como delitos, pero mínimamente, claro, estos hechos son actos de corrupción política. Que no estuvieran tipificados es otro asunto. Ellos están pretendiendo escudarse en una ley finalmente insuficiente y que vemos pues todos los problemas tienen que ver con la plata que ingresa a las campañas. Esquema de lo cual ellos aseguraron que fuera insuficiente. Para terminar, todo esto configura pues un caso grave y al mismo tiempo el Poder Judicial está obligado a dar un debido proceso y está obligado porque, digamos, el desvío, ¿no? En un caso de estos estamos hablando de otro presidente que probablemente está más complicado aún en esta materia, ¿no? Por la naturaleza de la coima y la cantidad. Y que ahí pues va a terminar esto en un pedido de extradición. Es decir, el Poder Judicial debe dar muestras o no se le puede dar a los imputados la posibilidad de decir, soy un perseguido político. Así es, el juez Carguancho debe escrupulosamente aplicar las obligaciones internacionales del Perú en materia de debido proceso y juicio justo, y esto debe reflejarse en la audiencia del día de hoy. Debe ser una audiencia donde se resuelva en base a un razonamiento objetivo de los hechos, de ninguna manera con especulaciones, hipótesis o elementos que no estén presentes en hechos concretos y valorados de manera objetiva. De esto depende la credibilidad del proceso, porque si esto no es así, se convierte en una suerte de persecución política donde las pasiones priman, entonces no estamos llegando a una situación en que la averiguación de la verdad se pondrá en serio peligro. Muchas gracias, Antonio Maldonado, por acompañarnos esta mañana, Enrique, con este análisis jurídico tan enterado y claro, porque en realidad sí, este caso no lo libran ni los titulares, ni los columnistas, ni el fujimorismo, ni el antifujimorismo, ni el antihumanismo, sino la justicia que debe regirse como debe ser. Gracias, Antonio Maldonado, por acompañarnos. A las 8:18 nos enlazamos con Jennifer Cerecida.